vez más estamos de salida en campo. El día de hoy tenemos un evento bastante bueno y lo que sucede es que vamos a empezar a hacer una capacitación a técnicos, a ingenieros, una capacitación muy particular, muy técnica, y esto va en función de una certificación que se va a tener en muy poco tiempo. Nosotros podemos certificar, más bien si ustedes como ingenieros, como técnicos, como agricultores inclusive, lo que quieren certificarse como especialistas en producción de semillas híbridas, tenemos una certificación con validez oficial y el día de hoy es parte de la capacitación que se va a tener en una de las parcelas escuela. Y esto es muy importante porque aquí hay una premisa muy importante y es nunca dejar de aprender. Nunca dejar de aprender es la parte clave de la vida en sí. Entre más conocimiento tengamos, pues realmente esto nos va a dar la oportunidad de tener mayores oportunidades en la vida. Entonces parte de lo que vamos a ver el día de hoy es una certificación muy importante y vamos a empezar a trabajarla en un ratito más. Entonces lo que empezamos, y la parte de todo esto es pues, entender qué es lo que estamos vendiendo. Entonces lo que estamos vendiendo son semillas híbridas, y para esto necesitamos entender qué es un híbrido. Entonces te lo explicaba el otro día, ¿qué es un híbrido? Es la cruza de dos líneas puras. Ajá. Y eso hace lo que es el resultado de ese, pues obviamente va a tener pues más corte la planta, y es lo que vamos a llamar el vigor. Es correcto. Lo que estamos vendiendo literalmente es un efecto que se llama heterosis. La heterosis es la cruza, es el resultado de la cruza de dos líneas puras, como bien decía, son líneas homocigóticas, y el resultado es una hibridación, el hijo es una F1. Las líneas puras son el resultado de la autopolinización durante 7 generaciones de una sola población, y lo que nos da es un 99.2% de que los cromosomas son iguales. Entonces a esto le vamos a llamar genéticamente puro, son líneas puras. Entonces al momento de hacer la cruza de dos líneas puras, pero de familias genéticas distantes, el resultado va a ser la heterosis. Va a ser un híbrido muy grande, va a ser mucho más fuerte, grande, resistente que los padres. ¿Qué pasa si la gente de una cruza simple guarda la semilla? Entonces se crea el efecto contrario, se crea una segregación de genes de la segunda generación, y el resultado es que vamos a tener plantas mucho más pequeñas y van a ser más parecidas a los papás. Entonces por eso se puede bajar el rendimiento hasta el 50% en una cruza simple. Por eso se considera que hay que estarla comprando año con año. ¿Qué tipo de cruza es? Es una cruza triple, significa que tenemos ya la cruza simple, y lo vamos a utilizar como mamá. Y a esta mamá le vamos a poner otra línea. Entonces tenemos 3 líneas involucradas para que nos dé el resultado. Entonces que es la primera cruza simple, esa va a ser la mamá. Lo cruzamos contra otra línea pura y el resultado va a ser un híbrido trilineal. Existen diferentes tipos de híbridos y es importante saberlo porque en función de eso va el potencial de rendimiento. Lo que va sucediendo con el mejoramiento genético todos los años es que se van incrementando ciertas características. Por ejemplo, fisiológicamente el rendimiento es la cantidad de biomasa por el índice de cosecha. Lo que va subiendo con el mejoramiento es el índice de cosecha y la cantidad de biomasa. El índice de cosecha es la cantidad en porcentaje de grano que vamos a cosechar por cada kilo de materia seca. Ahora, lo que tenemos que entender muy bien es la parte fisiológica de las plantas. Si entendemos la fisiología de cómo funciona realmente el sistema de lo que estamos trabajando, entonces vamos a poder recomendar las cosas como realmente son. 6 hojas. Ahora, ¿cómo reconocemos la fenología de la planta? Porque, bueno, no sé si han escuchado, por ejemplo, en función de la nutrición, existen las curvas de absorción de nutrientes. Entonces, en función de las curvas de absorción de nutrientes, es como, dependiendo de la etapa fenológica, es como más va a requerir nutrientes o no. Por ejemplo, cuando llegamos a B5, es la primera etapa en donde ya está la mazorca, ya existe la mazorca. Entonces ya es como si estuviera embarazada de cuenta, las primeras semanas. Como los 45 días, ¿no? Más o menos, exactamente. Entonces tenemos que identificar, porque las plantas no van en función, la madurez no va en función de días, va en función del número de hojas que se desarrollan, y esto va en función de la cantidad de unidades calor diarias de los GDUs. No sé si han escuchado los GDUs. Por ejemplo, pregunta, si han escuchado de eso, ¿cuántos GDUs acumulamos en esta zona?
Bueno, los que de uso es la temperatura máxima más la temperatura mínima entre 2 menos un coeficiente que es de 50. 50 grados Fahrenheit es la temperatura mínima necesaria para que las plantas hagan los procesos metabólicos. En grados centígrados se le llama tiempo térmico y son 8 grados centígrados. Abajo de 8 grados centígrados ya no, o sea, no se muere, está en letargo, pero no realiza procesos metabólicos. Arriba de 8 grados centígrados funciona muy bien. Lo ideal es que hubiera de 21 a 25 unidades calor diarias, sería el ideal, por eso en Sinaloa funcionan y tienen híbridos de 23, 24 hojas. Y aquí no, evidentemente, aquí tenemos entre 14 a 17 unidades calor diarias más o menos, es como el promedio que tenemos. Entonces, entendiendo el clima, entendiendo la fisiología, vamos a poder recomendar todo este tipo de cosas. Entonces, necesito que alguien me ayude a ver la fenología, en este caso de esta planta en particular. O bueno, van a sacar el cultivo. No es el hierro, es sodio. Entonces, el hierro es positivo. No, el sodio es parte de la capacidad de intercambio. Por ejemplo, la capacidad de intercambio. No, pero es un catión, tiene carga positiva. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un suelo con pH más alto, tenemos que aplicarle yeso porque tenemos que sacar el sodio. Sí. Cuando tenemos un suelo ácido, entonces tenemos que sacar el hidrógeno de la capacidad de intercambio catiónico, lo cambiamos por calcio. Entonces, con esto, ¿qué nos vamos a dar cuenta? Por eso es tan importante el análisis del suelo. Una, vamos a saber qué capacidad de intercambio catiónico tiene. ¿Cuál es el ideal? Lo acaban de ver seguramente en el curso. Bueno, el ideal se mide en 1000 equivalentes, es de 22 a 25 mil equivalentes, es el ideal de la capacidad de intercambio catiónico. 22. Nosotros en los suelos de aquí del Estado de México, a veces no tenemos ni el 12% de capacidad de intercambio. Tenemos suelos abajo de 6.2, 6.2 hasta 7.2 es el rango óptimo de pH. Entonces lo que tenemos que hacer si tenemos un problema de toxicidad por hidrógeno, que el hidrógeno siempre va pegado a los iones de aluminio, tenemos toxicidad, entonces tenemos que subir el pH. Para subir el pH tenemos que meter calcio, por eso le metemos cal, y para eso se hacen ciertos cálculos o con tablas en función del pH buffer. Entonces, bueno, recapitulando, ¿en qué momento tenemos que meter la cantidad de nitrógeno en función de la etapa fenológica de la planta? A partir de B5, que es como 45 días. B5, B10 y en siembra. En siembra, ¿de qué tipo de nitrógeno hay que meter? ¿Por qué sulfato de amonio? ¿Más rápido en qué sentido? Y aparte que estoy aplicando azúcar. El sulfato de amonio, hay dos tipos de nitrógeno que absorben las plantas, en forma de nitratos y en forma amoníacal. La forma de nitratos es súper volátil, se pierde muy rápido. Si meten ustedes urea, por ejemplo, el 60% se absorbe y el otro por ciento se pierde. O sea, lo ideal es meter, por ejemplo, nitrógeno de lenta liberación, sería lo ideal. Pero bueno, si metemos urea, lo que va a pasar es que se va a perder gran cantidad, ¿no? Pero la planta lo absorbe rapidísimo, le meten ustedes urea y se hace verde de volada. El sulfato de amonio es muy lento dentro del suelo, el nitrógeno de forma amoniacal. Por eso hay que meter sulfato de amonio, el 20% de la cantidad total de nitrógeno en la siembra. ¿Por qué? Porque cuando empiecen a salir las raíces, entonces va a necesitar empezar a comer y va a comer pues lo que esté disponible y va a estar disponible el sulfato de amonio, va a estar el nitrógeno en forma de amonio, va a estar disponible. Después es 5 hojas. ¿Cuándo sabemos que es una hoja completa? Está completamente diferenciada. Pero porque le salen las lígulas del otro lado, acuérdense, cuando le sale la lígula, que es el collar del otro lado de la hoja, significa que tenemos una hoja totalmente desarrollada. Cuando tenemos 5 hojas, la segunda etapa de fertilización, 40% del nitrógeno, cuando tiene 10 hojas. Ahora, ¿en qué momento vamos a meter los fertilizantes foliares? ¿Y cuál? ¿Y por qué? Pues sería igual como en, bueno, B5 porque es cuando está definido el número de hileras, de grano. Ok, supongamos que hicimos una fertilización correcta dentro del suelo y tenemos ciertas condiciones óptimas. ¿Qué tipo de fertilizante foliar meterías y por qué? Meteríamos básicamente de micronutrientes, que es lo que normalmente está encapsulado en el suelo, que no lo absorbe a lo mejor de la mejor manera. Salvo que haya alguna deficiencia de algo, pues metemos un foliar en base de algo, ¿eh? Pero por ejemplo, si no es necesario, si fertilizamos de la forma correcta y la planta está bien nutrida, entonces vamos a tratar de meter fertilizantes en base a micronutrientes.
para que los últimos procesos metabólicos sean los que le va a ayudar a la planta. O sea, ese tipo de nutrientes le va a ayudar a los últimos procesos metabólicos. Eso es en B5. En B10, ¿qué tipo le meteríamos? Un poco más de potasio. Exactamente, alto contenido de potasio en las últimas etapas. ¿Por qué? Porque es el último estirón. Lo que hace el potasio es que abre los estomas de las células más rápido o más lento. Cuando la planta es más grande, entonces tenemos mayor pérdida de agua, evidentemente, y eso puede llevar a problemas de pérdida de rendimiento. Existe fisiológicamente un periodo que se le llama el periodo crítico. Son 15 días antes de floración y 15 días después. Si tenemos un problema de estrés muy grave dentro del periodo crítico, vamos a tener una pérdida de rendimiento altísima. Entonces eso es otro punto muy importante. Ahora, lo que platicábamos hace ratito del tipo de hojas, el arquetipo del que están diseñados ahorita para tener la mayor cantidad de radiación solar, eso también va a dar como pauta tener mayor cantidad de densidad de población. Yo en temporada sí les recomiendo los 90. Es que hay una característica que sean ambientes potenciales buenos y ambientes potenciales malos. Obviamente, nosotros también recomendamos 90,000. Sí, en un ambiente potencial bueno sí las aguanta, o sea, sí no tiene tanto problema. Por ejemplo, hay lugares de Sinaloa donde meten 115, 120,000 plantas inclusive. En honor a la verdad, de las 90,000 andamos en 70, claro, mucho, ¿no? Sí, ya a la hora de cosechar pues tenemos 80,000 mazorcas a cosecha, ¿no? O sea, es distinto. Y pues, estaba viendo manejo estándar también, ¿no? Manejo estándar. No ha habido. Ok, bueno, eso es lo que vamos a cambiar en su momento. No existe una receta para todos los predios, ¿verdad? Cada predio en particular tiene sus condiciones muy características y muy particulares, y lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que adaptar nuestra recomendación en función de la parcela individual. Entonces cada parcela tiene sus limitaciones de crecimiento de raíz, las limitaciones de suelo, tiene sus limitaciones en el clima y tiene las limitaciones del agricultor. Entonces son 3 macrofactores los que dan el rendimiento: el clima, el potencial genético de la semilla y todo lo que podemos nosotros controlar como productores, ¿no? Entonces desde la labranza, ustedes están viendo ahorita ese punto. ¿Qué labranza recomiendan y por qué? Todo es el subsuelo, aquí no hay labranza. Terminamos la plática de hoy y básicamente lo que queremos hacer es entender todo el sistema de producción, o sea, entender cómo trabajan las plantas, cuál es la fisiología de las plantas para que nos puedan dar los rendimientos esperados, cómo trabaja el suelo, cómo trabaja obviamente en simbiosis con el cultivo, y qué tenemos que hacer nosotros, porque recordemos que son 3 macrofactores los que intervienen en el rendimiento. Uno es el potencial genético, 2 es todo el clima, evidentemente, y el clima me refiero a todos los factores que influyen en el clima, y finalmente todo lo que nosotros podamos hacer como productores de semilla. Entonces básicamente es entender la estructura, la fisiología y literalmente todo el sistema biótico y abiótico dentro